Bueno, damos gracias a nuestro buen Dios por este tiempo de alabanza, de adoración. Él es el único merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de toda nuestra confianza. Solamente Dios, y obviamente en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Les invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. Vamos a estar leyendo en un instante allí en el capítulo 4. Estamos comenzando hoy una serie de mensajes. Con el favor de Dios vamos a estar analizando los capítulos 4 y 5 de esta carta que es tan preciosa, tan rica. Obviamente esta serie nos va a llevar varias semanas, pero hoy estamos dando comienzo. Y para comenzar, creo que todos nosotros vamos a estar de acuerdo en que vivimos en días en los que muchas personas manifiestan ser cristianos. Muchos son los que dicen ser hijos de Dios. Y de una manera muy particular, creo que lo hemos escuchado reiteradas veces, esto lo escuchamos siempre, pero digo que de una manera muy especial lo hemos escuchado en esta semana con motivo de la muerte del Papa Francisco, en donde el Papa Francisco, en más de una oportunidad, manifestaba esto que estamos diciendo, de que todos somos hijos de Dios, y con motivo de su muerte, después cardenales, obispos, sacerdotes, recordando sus palabras, ellos también citaban esta frase que decía el Papa Francisco, de que todos somos hijos de Dios. Y bueno, es lo que nosotros vemos en el mundo, alrededor del mundo, que muchas personas tienen esta creencia. Esto en cuanto particularmente a la Iglesia Católico Apostólico Romana. Pero después hay otros grupos que suelen venir a golpear las puertas de nuestra casa, que son los testigos de Jehová. Y estamos haciendo referencia por allí a aquellos grupos religiosos que más influencia tienen en nuestro contexto, en nuestra cultura, ¿no es cierto? Religiones hay miles por todo el mundo. Pero en lo que hace a nuestro contexto, conocemos que vienen los testigos de Jehová y ellos vienen y nos dicen de que vienen a hablarnos de la Biblia, de que vienen a hablarnos acerca del reino de Dios y de que ellos son los que tienen la verdad. Ahora, esto lo afirma cada una y el resto de las otras religiones que existen. Cada religión, cada grupo religioso sostiene de que cada uno de ellos son dueños de la verdad. Cada uno tiene su propia versión de la verdad y cada uno de ellos te van a presentar su fórmula a través de la cual te marcan el camino hacia el cielo. Cada uno de ellos te lo va a plantear de una manera diferente. Ahora bien, en medio de este contexto religioso en el que nosotros vivimos, el resultado de esta verdad, de esta realidad en la que vivimos, el resultado es de que a causa de esto, las personas indefectiblemente caen por lo menos, en tres tipos de errores. Y son errores que son fatales. El primer error de estos es justamente lo que se proclama. Y el primer error es de que las personas creen, en muchos casos, de que al final todos los caminos te llevan al cielo. ¿Qué queremos decir con esto? De que al haber tantas religiones, tantas ofertas,
Entonces hay personas que dicen, bueno, está bien, no importa a qué religión pertenezcas, lo importante es pertenecer a alguna de ellas, ¿no es cierto? Lo importante es que vos te identifiques con alguna de esas religiones. Lo importante es de que vos te hagas de esa religión con la cual te sientas más identificado, aquel movimiento religioso con el cual te sientas más cómodo, pues entonces te adherís a eso y al final vas a ver de que todas las religiones, todos los caminos te llevan al final al cielo. Primer error fatal. Segundo error fatal es de que al haber tanta oferta religiosa, esto en muchas otras personas naturalmente lo que produce es mucha confusión. Porque la pregunta natural que surge, y es una pregunta honesta también, es, pero ¿y al final quién tiene la razón? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Entonces, lo otro que produce esto es de que muchas y muchas otras personas viven en un permanente estado de confusión porque no saben a quién creerle al final. Entonces, ¿cuál es la decisión que toman? Ellos dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a creer a ninguna religión, a ningún grupo religioso, y sencillamente voy a tener mi propia relación con Dios a mi manera, y yo en algún momento, en todo caso, ya arreglaré cuentas con Él el día que esté frente a su presencia. Entonces se despegan de cualquier oferta religiosa, de cualquier grupo religioso y dicen, yo voy a hacer mi propio camino. Bueno, es un segundo error y también es fatal. El tercer error fatal en el que caen miles y millones de personas es de que estos a lo que se aferran es a lo que siempre se ha practicado en casa. Y todo lo demás que me vengan a hablar, que me vengan a ofrecer, sencillamente no es aceptable. ¿Por qué? Porque en mi casa, en mi familia, las cosas siempre se hicieron así. En mi casa, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis tatarabuelos, todos siempre creyeron en esta forma de religión. Y yo no voy a cambiarme de religión porque si hago eso, estoy traicionando a las tradiciones que por tantos años mi familia viene sosteniendo. Bueno, es otro error fatal. Quizás podríamos poner otros ejemplos más, pero en términos generales es lo que resulta de esta oferta tan abundante y tan variada de religiones. Cualquiera de estas conclusiones, como acabamos de decir, son fatales y están equivocadas, ya sea que se trate de la creencia que se crea. ¿Por qué? Porque Dios, cuando venimos a su palabra, por medio de ella, y en este caso por medio del apóstol Juan, Él nos está dando una muy, pero muy seria advertencia justamente en contra de esta realidad en la que vivimos en nuestros días, pero que no es nada nuevo, porque el apóstol Juan escribió hace 2000 años atrás y en aquel tiempo, como ya vamos a ver en un instante, también existía mucha religión y mucha confusión y mucho engaño religioso. Entonces, cuando nosotros venimos a la primera epístola de Juan, y vemos en el capítulo 4, y solamente por ahora leamos el verso 1, prestemos atención a la advertencia que Dios nos está dando por medio del apóstol Juan. ¿Y qué es lo que dice? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es una advertencia muy seria. Y cuando el apóstol Juan
está hablando de que muchos espíritus, muchos falsos profetas, pero cuando dice probad los espíritus si son de Dios, cuando Juan está haciendo referencia a estos espíritus, se está refiriendo a espíritus demoníacos, a demonios. Existen espíritus de demonios que propagan falsas doctrinas. ¿Con qué objetivo? Con el fin de engañar a las personas, con el fin de apartarlas de la verdad de Dios, con el fin de que las personas que pongan su fe y su confianza en falsas doctrinas, en falsos profetas, el día que partan de esta tierra, no vayan a la presencia de Dios, sino que se vayan a ese lugar de eterna condenación que se llama el infierno. Este es el propósito de Satanás: arrastrar a las almas hacia ese lugar de condenación. Y estos espíritus demoníacos lo que hacen es propagar sus falsas doctrinas, y lo hacen ¿de qué manera? A través de falsos profetas, de falsos maestros que dicen en el nombre de Dios y que te vienen a predicar cosas que Dios nunca dijo en su palabra, y sin embargo ellos vienen engañando a personas, miles y miles de personas durante todo este tiempo. El mismo Señor Jesucristo, si vamos ahora al Evangelio de Mateo capítulo 7, lo que está diciendo Juan no es nada nuevo. El mismo Señor Jesucristo nos hace la misma advertencia, con algunos detalles más. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 15 al 23. El Señor Jesucristo mismo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y escuchen lo que dice ahora, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Pueden ver la imagen? Es el día del juicio final. Dios está enviando al infierno a todos aquellos que menospreciaron su palabra y que falsificaron su palabra. Y se presentan ante el Señor estos falsos profetas y le dicen: Señor, Señor. Y Jesús le dice: no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos. Pero hablamos en tu nombre, le hablamos a la gente en tu nombre, sí, pero hablaron mentiras en mi nombre, por tanto nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y ese apartados de mí, hacedores de maldad, es apartados y los está enviando al fuego eterno por el resto de la eternidad. Entonces es una advertencia muy seria. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿somos todos hijos de Dios, como se proclama? Parece que no, por lo que dice el Señor. Bueno, hoy estamos comenzando un estudio en esta primera carta del apóstol Juan, en donde Juan lo que va a hacer es examinar
las evidencias de la obra del Espíritu Santo de Dios en las mentes, en los corazones y en la conducta de aquellos que sí son verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo es que una persona pasa a ser un hijo o una hija de Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña muy claramente de que nadie nace siendo hijo de Dios, de que todos somos pecadores y de que por causa de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos ir a su presencia. Por tanto, todo ser humano está condenado a condenación eterna, porque con nuestros pecados hemos ofendido a Dios. Pero Dios hizo algo para que los hombres podamos escapar de tan terrible condenación. Dios envió a su Hijo al mundo, el Señor Jesucristo, para que su Hijo, quien vivió una vida santa, sin pecado, se pudiera ofrecer en una cruz y ofrecer su vida en pago por nuestros pecados. Y ahí el Hijo de Dios paga por nuestra culpa. Entonces, ¿qué es lo que demanda Dios ahora? Manda a que nos arrepintamos de todo corazón de nuestros pecados y que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en aquel que pagó por nuestros pecados en la cruz. Toda persona que se arrepiente genuinamente de sus pecados y toda persona que pone su confianza solamente y nada más que en lo que el Hijo de Dios hizo en aquella cruz a favor de su alma, dice la palabra de Dios que Dios perdona a esa persona y a partir de ese momento Dios adopta a esa persona como su hijo o como su hija. Recién a partir de ese momento una persona se convierte en hijo o en hija de Dios, no antes. Ahora lo que Juan va a hacer en estos últimos capítulos 4 y 5 de su carta es porque cuando Dios salva a una persona, cuando la persona se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y ha puesto su confianza en Cristo, no solamente es limpiada de sus pecados, no solamente es convertida en hijo de Dios, no solamente ahora tiene asegurado su camino al cielo, ahí sí, sino que también que esa persona es habitada por el Espíritu Santo de Dios. Dios viene a ser morada en esa persona que ha aceptado la oferta de salvación de Dios. Entonces, al ahora esa persona haber sido habitada por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer ¿qué cosa en esa persona? Comienza a santificarla. Comienza a hacer una obra que es absolutamente real y poderosa, y esa persona ahora, por causa de la obra de Dios que ahora está en su vida, en su corazón, comienza a tener cambios de entendimiento en su mente, en su corazón y en su vida práctica. Es una nueva persona, como nos enseña también la palabra de Dios. Entonces Juan lo que hace es examinar y ayudarnos a examinarnos si el Espíritu Santo de Dios realmente está en nosotros. En otras palabras, si realmente somos hijos de Dios, para ver si la obra de Dios está obrando en mi mente, en mi corazón y en mi conducta. Juan dice que aquellos que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, pero que no hay evidencias reales, que no hay señales de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, Juan dice de que esas personas mienten, que creen que son hijos de Dios, pero no lo son, que se engañan a sí mismos y que también engañan a todas aquellas personas desprevenidas y los arrastran detrás de su propio error. Por eso Jesús, refiriéndose a los falsos maestros, si se acuerdan, usaba esta imagen y decía, cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué es lo que pasa? Ambos caen en el mismo pozo. Cuando alguien que dice ser hijo de Dios, pero está predicando mentiras y falsedades, y con sus falsedades está arrastrando a multitudes, ambos van a terminar en el mismo lugar de condenación.
Entonces la palabra de Dios nos enseña muy claramente de que no todas las personas son hijos de Dios. Entonces, vamos a estar analizando los capítulos 4 y 5 de esta primera epístola de Juan, donde el apóstol Juan nos va a estar mostrando con absoluta claridad 12 marcas, 12 evidencias que son características, que son evidentes en la obra no solamente salvadora de Dios en la persona, sino también en la obra santificadora de Dios desde el momento en que esa persona rindió su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Estas son evidencias que distinguen a los genuinos creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, de aquellos que no lo son. Y estas 12 marcas son las siguientes, ustedes las tienen en sus bosquejos. La primera es de que el Espíritu Santo de Dios nos hace entender que Jesucristo es Dios. La segunda marca dice de que el Espíritu Santo de Dios hace que seamos fieles a su palabra escrita. Esto significa de que los verdaderos hijos de Dios no le agregan ni le quitan nada a la palabra de Dios, sino que solamente creen, enseñan y practican lo que está aquí en la palabra de Dios. Y nada más que eso. La tercera señal es de que el Espíritu Santo de Dios hace que nos amemos los unos a los otros. La cuarta señal dice de que el Espíritu Santo de Dios nos hace saber que Cristo pagó por nuestro pecado. La quinta señal dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La sexta señal dice de que el Espíritu Santo de Dios nos da confianza para enfrentar su juicio, el día del juicio final. La séptima señal dice de que el Espíritu Santo de Dios hace que en respuesta nosotros amemos a Dios. La octava señal dice de que el Espíritu Santo de Dios hace que tengamos confianza en Él y que le sigamos. Esta es la verdadera fe. La novena señal dice de que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a obedecer los 4 primeros mandamientos. La décima señal nos lleva a obedecer los 6 últimos mandamientos. La 11ª señal nos va a decir de que el Espíritu Santo de Dios nos dirige al Hijo de Dios, y la última señal va a hablar de que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a tener comunión con Él en la oración. Bueno, todas estas señales son marcas distintivas de aquellos que realmente son del Señor. Pues bien, vamos entonces a comenzar con la primera, y así habremos de seguir cada domingo con las siguientes. Algún domingo nos va a tomar 2 domingos detenernos en alguna de ellas, así que nos quedan por delante unos 14 mensajes más aparte del de hoy. Pero hoy vamos a comenzar a analizar la primera, que dice de que el Espíritu de Dios nos hace entender que Jesús es Dios. Y ahora sí leamos, por favor, 1 de Juan, capítulo 4, pero ahora vamos a leer del verso 1 hasta el verso 3. Dice así la palabra de Dios: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
nos hacemos la pregunta, ¿por qué Juan escribe en estos términos? ¿Por qué dice lo que dice? Cuando Juan escribe estas cartas, Juan ha escrito 5 libros del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ha escrito el Evangelio de Juan, escribe primera, segunda y tercera de Juan y escribe el libro del Apocalipsis. Bueno, cuando él escribe estos 5 libros, él ya era muy anciano. Se calcula que tenía más de 90 años. Y Juan en sus últimos años de vida, él se va para la zona de Asia Menor, donde estaba la iglesia de Éfeso. Entonces Juan va a estar ministrando a esta iglesia que, ¿se acuerdan quién la fundó, quién la plantó? El apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de la carta a los Efesios? Estuvimos estudiando varios años, ¿no? Bueno, seguimos con los Efesios. Entonces, Juan está allí en Éfeso y acompáñenme por favor, dejen la marca en primera de Juan y vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, porque cuando el apóstol Pablo ha plantado la iglesia y ha estado allí por un tiempo, estableciendo ancianos y demás, bueno, llega un momento en que Pablo va a continuar con su ministerio, va a llamar a los ancianos, a los pastores de la iglesia en Éfeso, para despedirse y les va a hacer una advertencia. No vamos a leer todo, solamente vamos a leer Hechos 20, 17 y de ahí vamos a saltar al verso 28 y 32. Pero en el 17, acá vemos de que cuando Pablo los llama a los ancianos, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los hace llamar para despedirse de ellos. Y le dice varias cosas, pero cuando llegamos al verso 28 al 32, ¿qué dice? Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, etcétera. Sigue escribiendo. Pero ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él se adelanta a las circunstancias y les dice, ancianos, pastores de la iglesia, tengan presente que yo sé que después de mí se van a levantar entre ustedes lobos rapaces, falsos profetas, que van a venir a la iglesia, van a venir a esta iglesia para corromperla, para destruirla. Van a venir con sus falsas profecías. Y como lo advirtió Pablo, fue lo que pasó. Cuando pasan más de 30 años, desde que Pablo se despide, pasan más de 30 años y Juan llega a la tierra de Éfeso y ¿con qué se encuentra? Con que habían falsos maestros proclamando falsas doctrinas, herejías destructivas, que venían a destruir la fe que habían abrazado estas iglesias y que por supuesto al desviarse de la fe y poner su confianza en falsas doctrinas, sus almas estaban siendo arrastradas al infierno. Por eso es tan serio lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso son advertencias tan serias, porque en donde esté depositada nuestra fe y nuestra confianza, de eso depende el destino eterno de nuestras almas, ni más ni menos. Es la decisión más importante de nuestras vidas. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? El día que partamos de la tierra. Entonces Juan
se encuentra cuando llega a este lugar con que habían ciertos maestros de la palabra de Dios, que ellos después con el tiempo llegan a conocerse como los gnósticos, de donde sale la palabra gnosis, y gnosis significa conocimiento. ¿Qué es lo que decían estos falsos maestros? Ellos decían que porque eran súper espirituales, que eran personas muy pero muy especiales y dotadas, de que ellos habían adquirido un conocimiento espiritual sobrenatural que estaba muy por encima del común de la gente. Entonces ellos, en sus pseudo revelaciones que habían tenido del cosmos y cosas así, ellos habían llegado a la conclusión de que todo lo que esté relacionado con las cosas materiales, es decir, todas aquellas cosas que nosotros podemos ver y que podemos tocar, ¿sí? Puede ser la pared, puede ser este atril, puede ser nuestro cuerpo, todo lo que esté compuesto por la materia, los gnósticos decían de que era malo, de que estaba corrompido por la maldad, de que era pecaminoso. Al contrario, todas aquellas cosas que pertenecían al campo de lo espiritual, todo eso sí era bueno, era santo y era sin pecado. ¿Cuál es la conclusión a la que llegaban? ¿Qué es lo que cuáles eran las herejías que ellos estaban trayendo a la iglesia? Pues entonces ellos decían, señoras y señores, Jesús no es Dios. Es imposible que Jesús sea Dios, porque Dios jamás, siendo espíritu, se va a contaminar en un cuerpo humano, porque el cuerpo es materia y la materia es pecaminosa. Entonces, ellos negaban de que el Señor Jesucristo fuese Dios. Y Juan se encuentra con esta terrible herejía. Esta es la razón, vamos al primer capítulo ahí de la primera carta de Juan. Esta es la razón por la que Juan comienza escribiendo en la forma que escribe, primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer hasta el 4. Entendiendo esto que enseñaban los gnósticos, a medida que leamos, fíjense si le encuentran sentido a lo que, como Juan arranca, de entrada arranca él contradiciendo esta herejía, estas falsas enseñanzas. Por eso dice, comienza hablando refiriéndose al Señor Jesucristo y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando del Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué está diciendo Juan? Nosotros lo hemos visto, lo hemos oído y lo hemos tocado. O sea, está yendo en contra directamente de las herejías gnósticas que decían de que el Señor Jesucristo no podía ser Dios. Dice, bueno, nosotros lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo palparon nuestras manos, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué escribe Juan en estos términos? Por lo que estamos diciendo. Porque estos herejes, estos falsos profetas, venían en nombre de Dios, pero al mismo tiempo negaban que Jesucristo fuese Dios. Y les robaban el gozo de la salvación en la que ellos habían creído antes por la predicación del apóstol Pablo. Pero Juan les dice, nosotros lo vimos, nosotros
lo tocamos, nosotros lo palparon nuestras manos. Ese que en el principio estaba con Dios y se reveló a nuestras vidas, a ese nosotros hemos visto y lo hemos tocado. Juan entonces enfáticamente comienza diciendo: señoras y señores, muy contrario a lo que estos herejes inspirados por espíritus demoníacos enseñan, Jesucristo es Dios. Entonces Juan comienza presentándonos las evidencias que nos ayudan a detectar cuando una persona está hablando por el Espíritu de Dios o cuando está hablando por un espíritu diabólico. Aquellos que niegan que Jesucristo sea Dios están hablando de parte del diablo. Aquellos que reconocen que Jesucristo es Dios están hablando por el verdadero Espíritu Santo de Dios. El verdadero confiesa al Señor Jesús. O sea, reconoce, confía y proclama que Dios ha venido en carne, que se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan su Evangelio? Es lo mismo, prácticamente, porque lo escribe en la misma época. Juan capítulo 1, verso 1. Si bien acá él está hablando a los judíos y a los griegos, pero el principio es el mismo. No vamos a entrar en los detalles, pero sabemos de que cuando él hace referencia al verbo, que está con mayúscula, está haciendo referencia justamente al Señor Jesucristo. ¿Y cómo comienza Juan su evangelio? Dice: en el principio era el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. ¿Y quién era el verbo? Y el verbo era Dios. Entonces no es casualidad de que Juan hable en estos términos. Habla en estos términos para combatir las herejías destructivas que se creían en ese tiempo. Entonces, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. ¿Y qué dice? Todas las cosas, o sea, todo lo que es material, ¿por quién fue hecho? Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo dicen estos herejes que todo lo que es material es pecaminoso? Si Dios, siendo santo y puro, todas las cosas que Él ha hecho son buenas. Que después, posteriormente, la entrada del pecado en el mundo corrompió las cosas, esa es otra historia. Pero cuando vos lees Génesis y ves de que Dios en el primer día hizo esto, en el segundo hizo lo otro, cuando termina Moisés de relatar los días de la creación, los 6 días de la creación, al final dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Toda la existencia material que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que dice el verso 14 del Evangelio de Juan? Dice: y el verbo se hizo ¿qué cosa? Carne, y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad, y vimos su gloria. ¿Dónde vio Juan la gloria del Señor Jesucristo? La vio cuando fue llevado él, junto con Pedro y con Jacobo, al monte, ¿se acuerdan de la transfiguración? Donde Jesús por un momento corrió el velo de su sangre y salió de él los rayos de gloria. ¿Por qué emanaron esos rayos de gloria? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Es el Dios glorioso, que por amor a nuestras almas hizo hombre y se vistió de carne humana, pero Él es Dios. Entonces Juan comienza rechazando enfáticamente todas estas herejías. Y el apóstol Pablo hace lo mismo también por su parte. Vamos a leer, por favor, Romanos 9:5.
Pablo viene hablando de la persona del Señor Jesucristo, está tocando el tema de la elección de Israel y demás, pero en un momento en el 5 dice, a ellos, hablando de los israelitas, también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, ¿qué dice? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pablo dice, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando sino del Señor Jesucristo? ¿Y cómo se refiere al Señor Jesucristo? Dice, Él es Dios que se manifestó en carne. Vamos a algunas evidencias que encontramos en el Antiguo Testamento y vamos a leer al profeta Isaías, capítulo 7. Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Se acuerdan? El domingo pasado tuvimos en el mensaje de la Pascua. Estuvimos también reflexionando sobre el pasaje de Isaías capítulo 52 y 53, donde Isaías con exactitud de detalles nos describe lo que iba a pasar en esa última semana del Señor Jesucristo, lo que Él iba a padecer, y nos da un montón de señales, y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo puede ser de que Isaías 700 años antes de que Jesús fuese ejecutado en la cruz, de que Él sabía todo lo que iba a pasar con Él con tanto detalle? Y la respuesta es porque Dios se lo reveló. Para que nosotros entendamos que cada vez que abrimos este libro no son palabras de hombres, es palabra de Dios, porque solamente Dios puede conocer el futuro en la forma que está escrito en su misma palabra. ¿Cómo puede ser de que profecías se hayan cumplido con tanta exactitud, en este caso en la persona del Señor Jesucristo? 700 años antes, y 700 años antes, Isaías también nos da otros detalles acerca, en este caso, no de la muerte de Jesús, sino de su llegada, de su nacimiento. Por eso Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿De qué virgen está hablando Isaías? ¿Cómo se llamó la virgen? María. Y Emmanuel, exactamente, el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Hermano, María ni existía, faltaban 700 años para que ella naciera. Y sin embargo, Dios en sus propósitos redentores ya sabía que le iba a crear a ella para que fuese el instrumento que llevara en su vientre al Santo Hijo de Dios, aquel Dios eterno que se iba a hacer hombre. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede ser de que este niño que iba a nacer se le ameriten todos estos atributos que solamente le corresponden al Dios eterno? Porque ese Dios eterno se iba a hacer hombre. Por eso otros nombres que él iba a tener es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno.
Vamos a Mateo capítulo 1, verso 23, porque van a pasar 700 años y lo que Dios predijo por boca de Isaías se cumplió. Mateo capítulo 1, verso 23, ¿qué dice? Bueno, leamos el 22. Dice, Mateo está relatando el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, para que no nos quede duda. Libro de los Salmos, Salmo 102. Verso 24 al 27. Salmo 102, verso 24 al 27, dice, este es el salmista, entendamos, orando a Dios. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación y generación son tus años. ¿Qué está diciendo? Dios, tú eres eterno. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entonces acá tenemos al salmista dirigiéndose a Dios y reconociendo que Dios es absolutamente eterno, que los cielos y la tierra van a pasar, pero que sus años, su ser va a permanecer por el resto de los años, por toda la eternidad. Ahora, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1. Desde que se escribió este salmo, hasta que el autor de la carta a los Hebreos escribe en el Nuevo Testamento, otra vez, hermanos, han pasado aproximadamente 700 años desde que el salmista se dirige a Dios. Obviamente Jesús todavía no había nacido. Desde que el salmista se dirige a Dios hasta que el autor de la carta a los Hebreos escribe lo que va a escribir, han pasado 700 años. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 1, versos 5 al 14? Jesús se está refiriendo al Señor Jesucristo y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta es a ninguno de los ángeles. Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, cuando Dios se hace carne, ¿qué es lo que dice? Adórenlo. Adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios Padre permita de que sus santos ángeles le rindan adoración a un ser que no es Dios? ¿Por qué Dios manda a que adoren al Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Si no, Dios no permitiría de que se le rinda adoración porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Dios dijo en los mandamientos, no tendrás dioses ajenos, ni te postrarás, ni te harás imágenes de ellos, ni los honrarás, ni los adorarás, porque yo soy un Dios celoso. Ahora Dios está ordenando a sus ángeles que vayan y que le den adoración a su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo es Dios. Ciertamente, verso 7, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Esto dice de los ángeles, pero del Hijo, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se refiere Dios Padre al Dios Hijo? Dice, presten atención, esto es Dios Padre hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice del Hijo? Tu trono, Dios.
por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. También dice, y acá cita el Salmo 102, que fue escrito hace 700 años atrás. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermanos, el salmista está hablando de Dios Padre. El autor de los Hebreos está hablando del Dios Hijo. Y se refiere con las mismas palabras a ambos. Estos pasajes, entre muchísimos otros más que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos dan evidencia de sobra de que el Señor Jesucristo es Dios quien vino en carne. Los gnósticos eran unos herejes, eran unos mentirosos. Ellos negaban de que el Señor Jesucristo fuese Dios. Ahora Juan no solamente hace énfasis en la deidad del Señor Jesucristo y afirma que Jesús es Dios, sino que también va a decir, el Señor Jesucristo también es hombre. Porque los gnósticos lo que decían era de que ese cuerpo que se veía del Señor Jesús, de que no era un cuerpo real, de que no era un cuerpo humano. Esta era otra de las herejías. Decían que tenía apariencia de cuerpo humano, pero que no era realmente un cuerpo humano. Que quien había muerto en la cruz no era Dios hecho hombre. Es más, decían otra de las herejías, que Dios vino a habitar en este personaje Jesucristo. Esta era otra herejía. En el momento del bautismo de Jesús. Pero en el momento de ir a la cruz, de que el Espíritu de Dios lo abandonó a Jesús y quedó allí ese cuerpo, pero que no era Dios. Entonces eran muchas las herejías que circulaban en ese momento. Entonces Juan va a decir, no solamente Jesucristo es Dios, sino que Él también fue realmente un hombre. Él fue realmente un ser humano. Cuando Juan dice que el Verbo ha venido en carne, lo que está diciendo es esto. Está diciendo de que Jesús no solamente es Dios, Él también fue hombre. Fue un ser humano completo, de pies a cabeza. Él nació de María como nacen todos los bebés que nacen de una mujer. Obviamente, con la diferencia de que su concepción fue diferente. María no concibió de ningún hombre, sino que concibió del Espíritu Santo de Dios. Pero en el resto de su naturaleza humana fue absolutamente igual a la nuestra. Jesús nació como nacen todos los bebés. No fue concebido como todos los bebés, pero sí nació como nacen todos los bebés. Jesús tomaba la teta de su mamá, como lo hacen todos los bebés. María le cambiaba los pañales, como hacen todas las madres con sus bebés. José, su padre postizo, porque Jesús era hijo de Dios, no hijo de José, pero José le enseñó el oficio de carpintero seguramente. El Señor Jesús estudió como estudiaban todos los niños judíos en la sinagoga para aprender. Fíjense lo que nos dice Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 2, verso 40. Es tan importante entender esto. Dice, el niño crecía y se fortalecía. ¿Se dan cuenta? Era un niño común y corriente. Crecía como todos los demás niños y se fortalecía, se hacía cada vez más grande, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versos 51 al 52. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujetos. O sea, está diciendo de que Jesús, siendo niño, estaba sujeto a sus padres. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón,
Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense, hay un pasaje que no está en sus notas, pero creo que es interesante si lo quieren anotar y vamos a leerlo. Porque esto que Jesús dice acá también es para contrarrestar estas falsas creencias. Lucas 24, verso 36 al 47. Jesús, Lucas 24, 36 al 47. Jesús ya ha resucitado, se ha levantado entre los muertos, se encuentra con sus discípulos y el verso 36 del capítulo 24 dice: mientras aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Se acuerdan? Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme, les decía Jesús, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, pero como todavía de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él los tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: estas palabras son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. El Cristo, el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre, era necesario que padeciera por ustedes en la cruz, que se ofreciera por el pago de sus pecados para que ustedes puedan encontrar la salvación eterna de sus almas. Y mírenme, no soy un fantasma, no soy un espíritu, pueden verme, pueden tocarme. Comamos algo, les dijo, muchachos. Los espíritus no comen. Jesús fue completamente hombre. Jesús, en su naturaleza, fue absolutamente igual a nosotros. Por eso el Nuevo Testamento nos dice de que Jesús está altamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote, quien intercede a nuestro favor. No necesitamos de ningún sacerdote humano. Él es nuestro sumo sacerdote, el que intercede a favor de su pueblo. Él, por haber estado en nuestra misma naturaleza humana, Él conoce bien desde adentro cuáles son nuestras luchas, porque Él las tuvo. Él no era un espíritu, Él era 100% Dios, sí, pero también fue 100% hombre. Entonces Jesús, ¿por qué Él puede ser nuestro compasivo sumo sacerdote, ayudador, consolador? Porque Él sabe por las cosas que pasamos nosotros. Jesús sabe de nuestras luchas. Jesús sabe de nuestras debilidades. Jesús sabe lo frágiles que somos tantas veces. Jesús sabe las luchas que tenemos contra las tentaciones. ¿Por qué sabe todo eso? Porque Él mismo lo experimentó en su cuerpo humano. Él mismo fue tentado por el mismo Satanás, cara a cara. Él sabe de nuestras angustias. ¿Por qué? Porque Él fue angustiado también. Él sabe de nuestras luchas y de nuestros temores. Fíjense, vamos de nuevo a la carta a los Hebreos. Tan hermoso lo que dice aquel autor a los Hebreos, capítulo 4, verso 12 al 16. Hebreos 4, 12 al 16 dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos.
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, esta es la obra poderosa de la palabra de Dios en el corazón de las personas. Pero ¿qué dice el 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La gran diferencia es de que Él nunca cometió pecado, pero sí fue tentado en todas las cosas que nosotros somos tentados. Entonces, ¿qué nos dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo? Podemos acercarnos al trono de ese Dios que se hizo hombre, que vino, que murió, pero que resucitó y que está sentado ahora en gloria y conserva todavía su cuerpo humano. Podemos acercarnos con toda confianza a este Dios glorioso para contarle qué es lo que nos está pasando. ¿Cuáles son las luchas que estamos teniendo? ¿Cuáles son las tentaciones con las cuales estamos batallando? ¿Cuáles aquellas cosas que angustian tu corazón? Puedes hacerlo confiadamente si sos un hijo de Dios o una hija de Dios. Tenemos acceso a ese bendito trono de la gracia. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia, etc. Y el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hermanos, Jesús, igual que nosotros, oró a su Padre mientras estuvo en la tierra. ¿Jesús lloró? Sí, lloró. Hay varias veces en que lo encontramos llorando en las Escrituras. ¿Jesús tuvo hambre? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque era un hombre, era un ser humano, y vemos de que muchas veces lo vemos comiendo. Jesús tuvo sed. Cuando se acercó al pozo de Jacob para pedirle agua a la mujer samaritana, se acercó porque él tenía sed. Obviamente que él sabía que se iba a encontrar con esta mujer y le iba a hablar de la salvación que podía encontrar en él. Pero Jesús tenía sed, Jesús se cansaba, Jesús dormía, Jesús tuvo temor reverente, él sintió compasión de las personas, Jesús iba a las fiestas. Jesús se divertía, lo encontramos en la primera etapa de su ministerio. ¿Dónde lo encontramos? En las bodas de Caná. Y Jesús pasaba tiempo en sociedad. Él sencillamente no cometía pecado ni se sumaba a los pecados de los demás, porque él siendo Dios no puede pecar, pero Jesús se relacionaba con todo el mundo. Entonces, cuando Juan dice que Jesús es el Verbo eterno, el Hijo de Dios que vino en carne, lo que está queriendo decir es de que el Señor Jesucristo es Dios en naturaleza humana. 100% hombre, 100% Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? Guía a su pueblo, no solamente a creer en estas verdades eternas y gloriosas, sino que el Espíritu Santo de Dios también nos guía a rechazar toda falsa doctrina que niegue en primera instancia de que el Señor Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a no reconocer tampoco que haya divinidad en otros hombres o en otras mujeres. Aquel único que es Dios y que es hombre es Dios, el Señor Jesucristo. Para terminar entonces, y en conclusión a lo que hemos visto hoy, el Espíritu Santo convence a su pueblo de que Dios mismo, ese Dios glorioso y eterno,
en una naturaleza completa y absolutamente humana, Él es el Salvador del mundo. Es el Señor Jesús, y no hay otro, y no hay nadie más. Los que hablan por el Espíritu de Dios, dice Juan, enseñan estas verdades. Aquellos que hablan por otros espíritus, por espíritus de demonios, niegan estas verdades. Esta es la primera señal de 12. O sea, esto no es todo. Porque hay muchos falsos profetas que reconocen que Jesucristo es Dios, pero vamos a ver que niegan muchas de las otras señales. Entonces tengamos cuidado, porque recién estamos empezando a descubrir las señales y las características que hacen un verdadero profeta, maestro o discípulo del Señor Jesucristo. Entonces esta es la primera señal por la cual nosotros tenemos que probar si los espíritus, esos que vienen a golpear la puerta de tu casa con portafolio los sábados, domingos, no sé qué, si realmente son de Dios o no. ¿Sabes qué? No les abras porque no vienen de parte de Dios. Porque ellos niegan de que el Señor Jesucristo sea Dios, hecho hombre. Ahora, esta convicción no solamente es una creencia que solamente ocupa nuestra mente. Es decir, que sea eso y nada más. Que es una creencia que no se exprese en acciones concretas, que no haya un verdadero cambio de vida. No es solamente eso. No es solamente creerlo y nada más. Confesar al Señor Jesucristo no solamente implica confesarlo con los labios y que eso sea todo en mi vida. Jesús mismo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Acá tenés otra evidencia de genuina conversión. Alguien que es del Señor no solamente lo confiesa, sino que lo sigue. No existe otra manera. Si estamos reconociendo que Él es Dios, entonces su pueblo, su verdadero pueblo, confiesa que Él es el Señor y el verdadero pueblo de Dios toma su cruz cada día. ¿Qué significa esto? Que va a renunciar cada hijo, cada hija de Dios, renuncia a su propia voluntad y han comenzado a vivir para hacer la voluntad de aquel que dicen que los salvó, de aquel a quien dicen reconocer como Señor, y comienzan a vivir para cumplir con los deberes que Dios les da en medio de las actividades de la vida cotidiana a cada uno. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son los que van a entrar al reino de Dios. Esto es nada más ni nada menos lo que Juan nos está queriendo decir cuando dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. El genuino hijo, la genuina hija de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Pero el genuino hijo, la genuina hija de Dios, lo va a confesar no solamente con sus labios, sino con su manera de vivir. Nos quedan muchos estudios más. En los próximos vamos a seguir viendo otras señales por medio de las cuales vamos a aprender a reconocer la obra del Espíritu Santo de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás. Pero la carta de Juan está llena de aliento para nosotros, porque nos muestra de una manera gloriosa la verdadera obra de Dios que Él hace en la vida de su pueblo. El próximo domingo vamos a estar estudiando la próxima señal, que es la que dice:
que el Espíritu Santo de Dios nos obliga a ser leales a su santa palabra. Oremos a nuestro Dios.